Después de tanto tiempo y esfuerzo, Amadeu hubiera estado súper orgulloso de estas becas, no solamente porque llevan su nombre, sino por el objetivo que persiguen y por la calidad de los trabajos que se han presentado. Bueno, ya sabéis que era una beca anual, pero los proyectos eran buenísimos los dos, por tanto se decidió hacer 2 becas este año y no hacer la siguiente. Son 2 becas de 2 años. Quiero mandar un saludo muy grande a nuestra Fina, que ya la conocéis todos, sigue trabajando en la asociación igual que cuando estaba Amadeu. Queremos transmitirle todo nuestro cariño a ella, a sus hijos, a los nietos, y decirle que todos tenemos siempre presente en nuestro recuerdo a Amadeu. En todas las reuniones siempre sale Amadeu. Tuvo una relación estrechísima con todo el grupo de Cataluña, con la Junta, con los nuevos socios, siempre pendiente, llamando. Era un crack. También hablo en nombre de todos al agradecer a los doctores José Luis López Campos y Paco de Asís su trabajo diario en favor de un mejor conocimiento del alfa 1, que sepan que aunque no lo perciban, tienen el respaldo de todos los pacientes afectados, que depositamos en ellos nuestra esperanza en la mejoría del manejo y el tratamiento del alfa 1. Bueno, los doctores Dasí y López Campos, el doctor López Campos, perdón, es el que tenía que hablar en la ponencia anterior, que está encima pobre en un congreso en Neumosur y intentará ver la manera de hablar con nosotros aunque sea esta tarde, pero ha sido imposible. El proyecto bueno, ahora están con nosotros Paco de Así, María Mangallón. Todos sabéis que Francisco es el coordinador del grupo de enfermedades raras y respiratorias del INCLIVA de la Universidad de Valencia. Investigan 2 enfermedades respiratorias raras, el DAC y la discinesia ciliar primaria. Es autor de más de 50 trabajos de investigación y más de 150 comunicaciones a congresos relacionados con enfermedades raras. Dirige la tesis de María Mangallón, que es la investigadora ganadora de una de las becas Amadeu Monteiro. Es graduada en biotecnología y máster en la investigación biomédica. La beca se le ha concedido como una aportación de la Asociación para el Desarrollo del Proyecto sobre Terapias Antioxidantes en el déficit de alfa-1 antitripsina. Así que ahora los técnicos os explican más. Muy bien. Bueno, pues yo, nada, agradecer muchísimo inicialmente la invitación a venir aquí a exponer el trabajo que estamos haciendo. Agradeceros infinitamente el hecho de que dedicáis parte de vuestro presupuesto, que debe ser reducido, en apoyar la investigación, cosa que deberían hacer nuestros gobiernos, independientemente del color que sea, no lo hacen. Y bueno, tenemos que ser los investigadores, los pacientes, los que intentemos desde aquí y desde allá intentar conseguir fondos, porque al final la investigación cuesta dinero. Entonces, muchísimas gracias, y sí que me siento uno más de vosotros, sí que aunque no tenga la enfermedad, sí que se me reconoce, y sí que me siento, como os digo, muy querido por vosotros, y yo os adoro a todos en general. Muy bien, pues nada, yo voy a haceros un resumen así rápido de cuáles han sido las líneas de investigación que llevamos en el grupo desde que yo empecé en el déficit de alfa-1 antitripsina allá por el año 2000, 2001, cómo ha ido evolucionando la cosa y en qué estamos ahora. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Muy bien, pues como os digo, voy a centrarme un poquito en lo que hemos hecho nosotros para solucionar estos 3 problemas que conocéis vosotros mejor que yo, que tienen la enfermedad. Uno es el infradiagnóstico, lo conocéis, la gran variabilidad clínica, ya se ha comentado anteriormente que 2 pacientes con la misma mutación, pues hay uno que va bien y hay otro que no va tan bien. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo si los 2 tienen la misma mutación? Y por último, también se ha comentado el hecho de que no hay un tratamiento específico para
la enfermedad hepática. Parece que están empezando a salir estas terapias génicas al final de RNAs antisentido, pero bueno, os comento lo que estamos haciendo nosotros. En cuanto al infradiagnóstico, pues lo conocéis por activa y por pasiva. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues ruido. Básicamente lo único que podemos hacer nosotros es ruido y hacer que los médicos marquen la casillita de la alfa-1 antitripsina cuando tienen la sospecha de que, o tienen un paciente que tiene una enfermedad respiratoria que no va bien, una enfermedad hepática que con los tratamientos actuales o con lo que les dan para otras enfermedades pues no acaban de funcionar. Entonces que piensen que puede ser déficit de alfa-1 antitripsina. Las charlas que damos en las sociedades médicas, aparte de para exponer nuestro trabajo y al final conseguir dinero, porque es la forma en la que nos evalúan a nosotros, pues sirve muchas veces para que los médicos oigan hablar de la enfermedad. Ya ha comentado María Ángeles que hay un gran desconocimiento, no solamente a nivel pediátrico, sino también en adultos, en neumólogos de adultos. Mar Miravilles hizo un trabajo similar y también hay un gran desconocimiento. Piensan en esas enfermedades de gran prevalencia, la EPOC, pornodéficit, entonces os dan tratamientos iniciales para esto y hay un gran retraso diagnóstico. En cuanto a el estudio sobre el conocimiento de la enfermedad que hemos comentado, los componentes clínicos del grupo pues registran los pacientes primero en el REDA y ahora en EARCO. Y bueno, en cuanto a la divulgación de la enfermedad, pues bueno, ya conocéis a Mer, que está por ahí al fondo, que se encarga de llevar las redes sociales y participamos cuando podemos, hasta ahora siempre en el Día Europeo, siempre hacemos actividades en el hospital, hemos hecho alguna charla específica para pacientes, organizamos los congresos científicos donde habéis venido alguna vez en Valencia, hemos hecho un par ya. Entonces, como os digo, aquí a nivel de infradiagnóstico lo que podemos hacer básicamente es ruido. En cuanto a la variabilidad clínica, tenemos un estudio que os contaré ahora donde analizamos una serie de moléculas pequeñitas que están dentro de la célula, que son los microRNAs. Son RNAs pequeños. Ya os comentaba Antonio que habían unos RNAs, estaba el DNA, el RNA, pues hay unos RNAs que son pequeños, se llaman micro, que se están estudiando ahora en diversas enfermedades relacionadas con DA, con respiratorio. Prácticamente en todas las enfermedades hay estudios de este tipo, donde se intenta utilizar el hecho de que hayan determinados microRNAs, determinadas de estas sustancias en la sangre y que sean diferentes a las de la población sana. Básicamente lo que tenéis aquí, fijaros, es muy sencillo de interpretar, es una célula, en este caso es una célula tumoral, pero cualquier célula del cuerpo libera a la sangre una serie de ácidos nucleicos, de DNA, de RNA, de proteínas. Se utilizan, por ejemplo, ya a nivel del diagnóstico prenatal del síndrome de Down. Ya no hace falta, en muchos casos, hacer una amniocentesis, sino de la sangre de la madre ya podemos determinar si el feto tiene síndrome de Down o no, porque el feto está liberando esas células a la sangre. Entonces, a nosotros pues nos pasa igual. Como os digo, hay toda una colección de esas moléculas en la sangre que nosotros, la idea es intentar utilizarlas para establecer el pronóstico que va a tener un paciente, porque a día de hoy el médico simplemente con los niveles iniciales, si está más o menos la enfermedad avanzada, pues sí que ya puede tener un pronóstico mejor o peor, pero inicialmente con los niveles plasmáticos y con los fenotipos, o incluso con la secuenciación, no es capaz el médico de decir cómo va a evolucionar un paciente, quién va a ir bien y quién va a ir mal. Entonces, bueno, aquí tenéis una serie de microRNAs. Fijaros que lo que hicimos fue sacar sangre de los pacientes, hicimos un estudio de todas esas moléculas que hay en la sangre y tenemos, pues, fijaros esta especie de dibujo aquí. Esto es aquí si veis, pues ya simplemente con este análisis, que es un análisis estadístico, pues las bolitas, las MM son las azules, fijaros que se agrupan todas juntas, las MS son estos dos, están aquí solas también, las MZ están por aquí y los ZZ están aquí. ¿Vale? Entonces eso nos dice que hay como un perfil, que decimos nosotros, de estas moléculas, de estos microRNAs, que son diferentes en los diferentes grupos de pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina. Fijaros esta figura de la derecha, esta de aquí, que es un poquito, a lo mejor pensáis que es más complicada de entender, pero aquí, a la derecha del todo, tenéis los pacientes ZZ, aquí abajo, estos de aquí. Y fijaros que esta zona de aquí es verde, que en el resto de pacientes aquí tenemos los MZ, aquí tenemos los MM,
Los MS, fijaros que esta zona de aquí es roja en todos los demás, menos en los ZZ, que es verde. Eso es porque hay unos microRNAs que tenemos aquí que son diferentes, que hay diferente cantidad en los ZZ que en el resto de pacientes con déficit de alfa-1 y que en los controles sanos también, sin déficit. Entonces, la idea, para que entendáis qué es lo que pretendemos, es que tenéis, por ejemplo, aquí el microRNA 122, este que tenéis aquí, ¿vale? Uno de ellos, que fijaros que está en verde, en los ZZ está en verde, mientras que en el resto está en rojo, pero fijaros que aquí hay dos pacientes MZ y ese microRNA está en verde. Entonces la idea es decir, bueno, estos dos MZ que tienen este color verde, este microRNA con un valor determinado igual a los ZZ, van a ser ese pequeño porcentaje de MZs que van a tener peor pronóstico y con lo cual tienen que tener más cuidado. Esa es un poco la idea del estudio. Bueno, al final lo que hemos conseguido pues, es establecer una serie de microRNAs que suben y que bajan en cuanto a lo que es el diagnóstico, en cuanto a los diferentes grupos, y también una serie de microRNAs que están aumentados en los pacientes que ya tienen enfisema y en los pacientes que ya han desarrollado una hepatopatía. Un paciente que, no sé, por ejemplo, un ZZ que tiene estos niveles de este microRNA de aquí, por ejemplo, 93 normales, si empieza a subir, igual le da una señal de alerta al médico de decir, que le está subiendo el 93, ojo, ¿qué estás haciendo? Vamos a ver qué está pasando. ¿Vale? Esa es un poco la idea de este tipo de estudios. Bueno, en cuanto al tratamiento de la enfermedad hepática, que hasta ahora no hay, pues tenemos dos líneas abiertas. Una es la terapia génica, que ya hemos comentado, y otras son las terapias antioxidantes, que es en lo que se basa la beca y el proyecto de María también. En cuanto a la terapia génica, muy rápidamente, como os digo, llevamos desde el año 2000 con este tipo de estudios y empezamos aquí, fijaros que estos son unas sustancias que se llaman plásmidos, son ADNs y esos los producimos nosotros en el laboratorio. Entonces, en uno de estos aislamos el gen de la alfa-1 humana, lo pusimos dentro de ese ADN y esa molécula luego la introducimos en los ratones. Eran ratones sanos y lo que queríamos ver pues, es lo que veíamos aquí. Fijaros que teníamos diferentes tipos de plásmidos, diferentes tipos de ADNs, pero este de aquí, el PTG7101, este que tenemos aquí, era el único que conseguíamos obtener niveles fisiológicos de alfa-1 humana en el suero del ratón. Lo que hacíamos era coger este plásmido en una solución y a través de la vena de la cola del ratón lo inyectábamos. Y el ratón, estuvo prácticamente un año después con una sola inyección produciendo alfa-1 humana a niveles fisiológicos. ¿Vale? Eso fue pues, la primera vez. Estos son un tipo de estudios farmacológicos donde probábamos diferentes dosis del plásmido, diferentes dosis del ADN que introducíamos y se producía pues, más cantidad, probamos diferentes concentraciones, pero bueno, para pasar más rápidamente, fijaros que aquí esto es lo que nos dio el impulso definitivo. Esto es ratones sin tratar, sin meterle el plásmido, y ratones a los que les habíamos introducido el plásmido que producía niveles fisiológicos de alfa-1 humana. ¿Vale? Fijaros, este es el control y estos son diferentes ratones, diferentes amplificaciones. Fijaros que las células marrones que tenéis aquí, estos son hepatocitos, estos son cortes del hígado y teníamos la alfa-1 humana. Fijaros que se producen alfa-1 en estas células marrones. Y fijaros lo importante que es esto, porque prácticamente no sé si habrán 5% de células ahí que están produciendo alfa-1 solamente las marrones. Las marrones son las que están produciendo alfa-1 humana, las azules no. Con esa transfección que llamamos nosotros, con esa incorporación tan pequeña, éramos capaces ya de generar esa alfa-1 humana a niveles fisiológicos. Nada es perfecto en la vida, publicábamos muy bien. El método que utilizábamos es un método muy agresivo, porque lo que hacíamos era, en un ratoncito que son ratones de estos pequeñitos, tienen un volumen de sangre de 3 mililitros, introducíamos 5 mililitros de esta solución, dura en alrededor de 10 segundos. Es como si a nosotros que tenemos pues, 5 litros de sangre nos pusieran 8 litros de sangre en 2 minutos.
se producía una congestión cardíaca, el corazón no es capaz de asimilar ese volumen de líquido que le entra tan grande en tan poco tiempo. Entonces intentamos probar pues, un método alternativo, ¿no? Este nos funcionaba bien, otros anteriores que no he mostrado aquí no funcionaban, y probamos con el cerdo, que además es un animal que es más similar a nosotros en cuanto a tamaño y demás. Bueno, pues ahí no nos funcionó. Ahí no conseguimos nunca tener niveles fisiológicos de alfa-1-antitrisina, probamos el método hidrodinámico, probamos aislar la circulación hepática para que no fuera una circulación sistémica, sino que fuera más dirigida al hígado, y nunca conseguimos reproducir los resultados. Pero bueno, el avance es que la terapia génica pues, puede funcionar en esto, en el déficit, tenemos que ver cómo hacerlo para que funcione. Bueno, más recientemente conocéis a Lucía Bañuls, los que habéis estado ahí en Valencia en los congresos. Surgió todo este tema de la edición génica, el CRISPR-Cas, que ha habido mucha controversia con el español, que también participó en el descubrimiento y al final no le dieron. Bueno, esto básicamente, la edición génica de lo que se trata es de como si tuviéramos unas tijeras moleculares. Yo sé dónde está la mutación, pongo este complejo aquí donde bueno, hay unas proteínas y unos RNAs, de tal forma que esta proteína de aquí, que es la caspasa 9, lo que hace es cortar en un sitio determinado, que es donde está específicamente la mutación del Z. Luego, la idea es introducir la secuencia sana también, porque aquí, como veis, se forma una rotura en el ADN, se introduce la secuencia sana y, en teoría, así seríamos capaces de curar la enfermedad. Eso sería una cura de la enfermedad. Bueno, estamos en eso. La idea, como os digo, es revertir. Bueno, no voy a entrar mucho en este diseño. Esta es la Cas9, la nucleasa. ¿Vale? Hay un diseño determinado. Y en lo que estamos ahora es que fijaros que ya hemos conseguido editar. O sea, ya hemos conseguido cortar específicamente dónde está la mutación que produce la alfa-1-antitrisina. Nos falta el siguiente paso, que realmente es el más importante, es tener ese ADN exógeno que lleva la secuencia normal y que el ADN lo incorpore en sí mismo. ¿Vale? En cuanto al estrés oxidativo, bueno, una introducción muy rápida. Fijaros que por el mero hecho de ser animales aerobios, pues se genera una serie de lo que llamamos especies reactivas del oxígeno. ¿Vale? Tenéis aquí el agua oxigenada, es una especie reactiva. Son especies que, como dicen, son muy reactivas y lo que van a hacer va a ser oxidar a otras moléculas. Si yo oxido las proteínas, el ADN, las grasas, van a dejar de funcionar bien. Entonces, como veremos ahora, pues hay una situación que se llama estrés oxidativo, en la cual aparecen una serie de sustancias que se llaman radicales libres y una serie de antioxidantes que tienen que estar equilibrados para que la situación funcione bien. Cuando hay o bien un aumento de las sustancias oxidantes de los radicales libres o bien una disminución de los antioxidantes, que son las que equilibran, la balanza se desequilibra y tenemos esta situación de estrés oxidativo. Fuentes de estrés oxidativo y que por tanto tenemos que evitar cuanto más posible, pues fijaros, tenemos la luz del sol, la radiación ultravioleta, el tabaco. El tabaco, esta horquilla roja que señalaba Antonio, oxida, el humo del tabaco oxida esa zona, con lo cual pierde afinidad por la elastasa. La polución del aire, eso bueno, más o menos es difícil, pero bueno, hay determinadas situaciones que sí que se deben evitar. La inflamación, lo que hemos comentado, la obesidad aumenta la inflamación, aumenta la generación de especies reactivas del oxígeno. Y bueno, esto lo he comentado ya, hay una teoría que nos dice que esa acumulación de especies de radicales libres va a producir un mayor riesgo de desarrollar enfermedades. Bueno, cuando empezamos el trabajo, como veis aquí, hay muchísimas enfermedades, situaciones en las que hay un aumento del estrés oxidativo, pero curiosamente nunca se había estudiado en el déficit, con lo cual pues empezamos a ver. Teníamos una serie de evidencias previas, lo que os he comentado, el estrés oxidativo disminuye la afinidad de la alfa-1-antitrisina por la elastasa. En modelos animales se ha visto que ese estrés oxidativo se encuentra aumentado,
tanto en el pulmón como en el hígado, y surgió este trabajo que, bueno, lo publicaron unos autores chilenos, donde lo que hacían era instilar, es meter a través de la tráquea elastasa directamente hacia el pulmón, en un modelo de hámster y en la rata. Y fijaros que el hámster desarrollaba un enfisema, porque le estábamos metiendo una concentración, una cantidad muy grande de elastasa, mientras que la rata estaba perfectamente normal. Entonces, bueno, nos planteamos la idea esa. Bueno, ¿hay algo más, aparte de los niveles bajos de alfa-1-antitripsina que tenéis aquí, que puede estar influenciando a la severidad del enfisema que desarrollan los pacientes? ¿Es el estrés oxidativo esa cosa extra, además? Entonces, bueno, hicimos un estudio, bueno, esto simplemente es el metabolismo del glutatión. Hicimos un estudio, como os digo, inicialmente con niños, porque, bueno, trabajábamos pues, con Amparo Escribano y, bueno, la pediatra que conocéis. Y, bueno, lo que establecimos, como os digo, es un estudio con niños con una serie de criterios de exclusión que tenían que ver con el hecho de que no estuvieran tomando sustancias antioxidantes o que situaciones como fiebre, etcétera, que producen estrés oxidativo, la obesidad en niños, y determinamos el estrés oxidativo en un perfil que se hace. Vale. Bueno, esta tabla simplemente, no lo vais a ver desde ahí evidentemente, pero simplemente es para que veáis que eran niños sanos. Clínicamente eran niños sanos. Habían acudido a la consulta de neumología o bien por consejo genético, porque tenían ya una serie de familiares con déficit, entonces se les hacía el estudio, o bien porque habían tenido algún problema hepático, pero al inicio de su vida. Estaban ya, sabéis que el problema hepático en niños revierte espontáneamente en muchas situaciones, en la mayoría de ellas. Entonces, bueno, estos, como os digo, eran niños clínicamente sanos, con la única diferencia pues, que unos tenían unas mutaciones y otras. Bueno, y esto es lo que vimos. Os lo cuento muy rápidamente porque es difícil. El antioxidante más importante que tenemos en el cuerpo es el glutatión, es el más abundante. Entonces, fijaros aquí que tenemos, estos son los niveles de glutatión, tenemos aquí los diferentes grupos, aquí tenéis los individuos control, los los que tienen bajo riesgo fenotípico de desarrollar la enfermedad, los MS, el riesgo intermedio, ahí estaban juntos los MZ y los SZ, y los de alto riesgo, los ZZ, ¿vale? Y fijaros cómo los ZZ tenían niveles más bajos que los ¿vale? Con lo cual parece que en los pacientes ZZ hay una menor capacidad antioxidante, porque disminuyen los niveles de glutatión. Si os fijáis en esta gráfica de aquí abajo, esta que tenéis aquí, esta nos da una indicación de cuál es el estado oxidado del organismo en los diferentes individuos. Y fijaros que tanto el riesgo intermedio, MZ y SZ, como los de alto riesgo, tienen una mayor oxidación, están más oxidados. Medimos si esa oxidación afectaba o no a lo que llamamos las biomoléculas, a las grasas. ¿Vale? Fijaros cómo también los de alto riesgo tienen más oxidadas las grasas. El ADN, ¿hay más oxidación en el ADN? Pues también, el riesgo intermedio y el riesgo alto. Y las proteínas que al final son las que ejercen la función, pues también están más oxidadas, con lo cual tienen menos funcionalidad, teóricamente. Bueno, determinamos diferentes enzimas que se encargan de eliminar estas especies reactivas, ahora os lo explico un poquito mejor, y vimos que dos de ellas, la catalasa, se encuentra disminuida. La catalasa se encarga de eliminar el agua oxigenada que se produce. El agua oxigenada es una de estas sustancias reactivas, entonces si hay menos catalasa, pues podíamos pensar que hay más agua oxigenada, porque no se está eliminando. ¿Vale? Y hay otra enzima que es la glutatión peroxidasa que aumentaba. Medimos el agua oxigenada y efectivamente pues veis que aumentan los niveles. Al final, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que en estos pacientes, en los ZZ fundamentalmente, hay una disminución de la catalasa que produce una acumulación de agua oxigenada, un oxidante, y esa acumulación causa ese estrés oxidativo y ese daño en las biomoléculas que os he enseñado anteriormente. Bueno, esta fue la primera publicación. Sabíamos desde el año 2002 que el estrés oxidativo produce un acortamiento de los telómeros. Los telómeros son los extremos de los cromosomas, ¿vale? Son como los cordones de los zapatos, las tiritas esas de plástico para evitar que se deshilachen, pues ese es el papel que tienen los telómeros.
y eso se va acortando con la edad y el estrés oxidativo los acorta más. Si se acortan, pues da lugar a determinadas patologías. ¿Vale? Vimos que podían tener también una cierta utilidad clínica. Si están más cortos, pues el riesgo era mayor, habían visto otros pacientes, con lo cual, bueno, vamos a ver qué ocurre en estos pacientes. Bueno, estos son los datos clínicos, lo mismo, niños también sanos, sin ninguna patología, y vimos que efectivamente pues había un acortamiento telomérico. Los niños con riesgo intermedio y con riesgo algo alto tienen los telómeros más cortos que los niños de su edad. ¿Vale? Lo veis cómo van bajando los niveles. Nos hizo, cuando enviamos esto a publicar, pues el revisor nos dijo, bueno, si no son los mismos niños que antes, tiene usted que volver a medir todos los parámetros de estrés oxidativo. Nos tuvo que hacer. Entonces, bueno, fue un trabajo que hubo que hacer, pero confirmamos todos esos datos que veíamos anteriormente. Una disminución del glutatión, una mayor oxidación y una mayor oxidación de las biomoléculas, como os digo. ¿Vale? Esta fue la publicación. Nos dieron, bueno, aquí, Amparo Escribano, os acordáis de ella, ¿no? Muchos de vosotros. Nos dieron en el meeting de la ARS pues, un premio, luego pues, a Sara Pastor también en el Congreso Nacional de Enfermedades Raras por este trabajo. Y bueno, llegamos aquí a esta parte final, que es un trabajo fin de grado de un estudiante que vino hace nada, este año, fue este año pasado, este curso académico pasado. Y acordaros esta figura que ya habéis visto, donde veis que las proteínas están más oxidadas. ¿Vale? Fijaros en la oxidación y están más oxidadas en los MZ, SZ y en los ZZ. ¿Vale? Lo veis como tienen. Pero esas son todas las proteínas, no solamente la alfa-1-antitripsina. Todas las proteínas del cuerpo en conjunto están más oxidadas. Esto es lo que veíamos aquí en esta figura. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y la alfa-1-antitripsina está más oxidada también o no? ¿Y cuál es la importancia aparte del estrés oxidativo? Pues sabéis que hay determinados pacientes, lo que hemos comentado anteriormente, que con la misma mutación y con niveles más o menos parecidos de plasmáticos tienen comportamientos diferentes a nivel clínico. Entonces nos planteamos esa hipótesis. Tienen niveles plasma, tienen la misma mutación, tienen niveles plasmáticos igual, pero igual su alfa-1-antitripsina no está igual de oxidada en ambos casos. Si está más oxidada, debe ir peor, ¿vale? Porque pierde funcionalidad, pierde afinidad por la elastasa. Y bueno, esto es lo que vimos. Calculamos la capacidad inhibitoria de la elastasa, que es más bajita en los ZZ, como veis aquí, más que en los MM, que en los MZ. La alfa-1-antitripsina, aparte de inhibir la elastasa, inhibe la tripsina también, que es otra proteasa. ¿Vale? Con lo cual, fijaros que también disminuye, aunque no hay diferencias significativas. Y sí, cuando medimos la oxidación, si está más oxidada, ya específicamente la alfa-1-antitripsina, en los ZZ está más oxidada. Con lo cual, eso nos abría la puerta. Bueno, estas son una serie de conclusiones, pero fijaros en esta final aquí, nos abre la puerta realmente a la utilización de las terapias antioxidantes para el tratamiento de la alfa-1-antitripsina. Si ese estrés oxidativo se está acumulando, si yo utilizo sustancias antioxidantes que lo que hacen es oxidarse ellas, en vez de que se oxiden el DNA y las proteínas y tal, lo que se oxida es el antioxidante. ¿Vale? Ahora os contará María, la N-acetilcisteína es un antioxidante, lo que hay en el flumucil. La vitamina D es un antioxidante, ¿vale? Hay determinados, el glutatión también. Entonces, bueno, como os digo, nos abre la puerta a la utilización de las terapias antioxidantes. Y nada, yo os paso ya con María, simplemente pues dar las gracias a todas estas personas y alguna que nos sale más ahí por el apoyo que nos han dado, los pacientes tanto de aquí como de Estados Unidos también nos han ayudado, Alberto, ¿vale? Todos los neumólogos, nada, pues gracias a todos y nada, os dejo con María.